Buenas tardes a todos, amigos, compañeros del alma, camaradas. Bueno, que compañeros es una cosa, comparten el pan y los camaradas comparten la cama. No creo que lleguemos a ese punto después de esta presentación, pero quién sabe. Bueno, espero que no, por lo menos en mi caso, por suerte para todos. Bien, pues lo primero, muchas gracias por venir aquí en este día tan caluroso. Esto es una sauna un tanto inaguantable. Por lo tanto, vamos a procurar ser lo más breves posible, dentro de un orden, ¿no? De transmitir el mensaje. En primer lugar, quería decir que Concha de la Serna, la nieta de Concha Espina, resulta que es pintora y que tiene una exposición de pintura en comillas que inaugura mañana y se ha tenido que ir en una furgoneta con todos sus cuadros a montar los cuadros, con lo cual no puede venir, pero casi va a ser una bendición eso, porque tenemos a Rebeca Fer, gran actriz, que inopinadamente, así al asalto, yo la propuse que viniera a leer unos textos de forma dramatizada de Diario de una prisionera de Concha Espina, y verdaderamente nos va a deleitar. Yo le agradezco mucho que haya aceptado este ofrecimiento con tan breve plazo, o sea, se lo dije ayer, y hoy hemos tenido que organizar el asunto. Esto es bastante improvisado. Espero que tengamos tiempo de soltar un poco de doctrina y después permitiremos a la gente que que me insulte a mí, allá seguro que la van a aplaudir, y que nos pregunten cualquier cosa sobre lo que vamos a hablar. Diario de una prisionera es un libro que se publicó por primera y única vez en 1938 y desde entonces no había sido vuelto a editar, con lo cual es un auténtico inédito que tenemos la suerte de presentar en ediciones 98. El libro se inicia con una confidencia de la autora explicando por qué publicó ese libro, y creo que sería bueno que en la voz de Rebeca Fer escucháramos como Fer. Quiero decir una cosa más sobre Rebeca Fer. Rebeca Fer interpretó en la obra Victoria viene a cenar el papel de Victoria Kent. Esta obra es una obra en la que Victoria Kent, del Partido Socialista, que estaba en contra del sufragio femenino, discute con Clara Campoamor porque cada una de ellas tenía una postura respecto al voto femenino. Ambas eran amigas de Concha Espina, y aquí tenemos la suerte esta tarde que Rebeca allí realizó el papel de Victoria Kent y hoy va a realizar el papel de Concha Espina, y entonces es que es Concha Espina, y entonces Concha Espina nos puede explicar por qué publicó este libro. Comenzamos. Confidencia. Y leo estas páginas íntimas con el asombro de lo desconocido, al año de haberlas compuesto, secretamente, en mi tierra de Cantabria, bajo la furiosa galerna del Frente Popular, cuando este contubernio político convertía una parte de España en campos de muertos, de incendios y de persecuciones inconcebibles. Un mandato oscuro de la profesión, un resorte doloroso de la sensibilidad, me impusieron el ineludible quehacer de la pluma. En mi retiro aldeano de Luzmela, que nada tenía de apacible ni de seguro, pero que estaba rodeado de un frondoso jardín con tapiales severos, yedras y parasitarias propicias al escondite y al nido. La tierra mullida de flores y las trepadoras audaces fueron mis cómplices. Un deseo febril de romper la tácita cadena de mi esclavitud me dio sin duda prisa y nerviosidad. Porque escribí 2 libros y tracé un copioso diario, cuyas son, en parte, las hojas que suceden a esta confidencia. Descoloridas y mustias al contagio de la humedad, las desenterré en una alborada de resurrecciones prometedoras. Y así, como entonces tuve la ambición de publicar aquellos libros que ya nacieron en forma de tales, nunca el diario, que ni siquiera leí y que aún rescaté herméticamente de la curiosidad ajena. Para mí no tenía más importancia que la del soliloquio. Era una especie de rezo
un murmullo hondo y rápido de mi propia conciencia, sin asomos de literatura, sin la más remota preocupación del mañana. El exclusivismo de estas cuartillas me ordenaba una reserva indiscutible, incluso por refinamiento profesional. Si no las destruí, y para ello no me han faltado tentaciones, fue por esa instintiva querencia que nos une a la obra sentimental con el oculto y fuerte lazo de la pasión. Después, no han sido devociones amistosas, ni halagos vanidosos, ni estímulos financieros los que me deciden a exhumar estas hojas desprendidas del bloque húmedo y recóndito, que a mi parecer tenía el destino de un inexorable misterio. Bien, ¿quién era Concha Espina? Porque Concha Espina no es más que el nombre de una calle y de una estación de metro, igual que va a ser más que un club, ¿no? Y debería de ser innecesaria esta presentación, pero creo que conviene hacerlo. Concha Espina nació en 1869 en Cantabria y murió en 1956. Fue la primera escritora española que vivió de la pluma, o sea, que vivió trabajando como escritora y como periodista. En 1910 mandó al carajo a su marido y sacó adelante 5 hijos. Y lo sacó adelante ella sola. Se vino a Madrid con una recomendación de Marcelino Menéndez Pelayo y de Enrique Méndez Pelayo para trabajar en un periódico. Tuvo mucho éxito con sus libros y logró sacar adelante por sí misma la familia. Esta mujer tuvo un éxito de público enorme. Todas sus obras eran traducidas a todas las lenguas cultas de Europa, el francés, el italiano, el alemán, el sueco, y su obra fue muy valorada en Europa. Fue tan sumamente valorada que es la única escritora española en la historia de la literatura española que ha sido nominada al Nobel de Literatura. Lo fue en 3 ocasiones, quedó finalista. En la primera de ellas, en 1926, se llevó el premio Nobel una escritora italiana, que fue la primera vez que una mujer lo ganaba. No lo ganó ella porque por misoginia la Academia Española no la apoyó. Esta mujer, que por 3 veces fue candidata al Nobel, cuando llegó la República, era una mujer profundamente católica y muy española. Ante los acontecimientos que desarrolló en la República, ella apoyó la República, formó con Clara Campoamor la Unión de Mujeres Republicanas para defender el sufragio femenino en contra de Victoria Kent, el papel que representaba a Rebecca Fer en esta obra que les he comentado, y lograron el sufragio femenino. También fue una de las primeras mujeres que se divorció en España, y la asistencia jurídica se la proporcionó su amiga Clara Campoamor. En el año 36, en julio del 36, ella se encontraba en su casa santanderina de Luzmela, o Maspuerras, que es un pueblo cerca de Cabezón de la Sal, al lado de Santander, pasando sus vacaciones veraniegas. Ahí estalló el golpe de Estado y ella se le ofreció publicar en la prensa que había sido intervenida por los comunistas y los anarquistas, en la prensa santanderina, defendiendo al bando republicano. Lo rechazó y como consecuencia de ello se la castigó a estar prisionera recluida en su casa con varias personas de su familia. Aquí están parte de las prisioneras después de ser liberadas. Esta es su hija, esta es su nieta, que era un bebé que también estaba prisionero. Esta es otra nieta, hija de Víctor de la Serna, su hijo mayor, que también estaba prisionero con ellas. Y allí pues sufrió unas circunstancias excepcionales, pero vamos a dejar que nos cuente la propia Concha Espina, o sea, Rebecca Fer, lo que allí sufrió. Día 21 de agosto de 1936. Después de terminar mi breve diario, ocurrieron cosas sensacionales en Luzmela. Ya anochecido vinieron otra vez a pedirme dinero del Frente Popular.
Eran dos mozos de cabezón bastante más simpáticos que el soberbio Mora. A uno de estos, muy rubiales, le llaman el Rojo de la Mata, por el sitio de donde vive y por su actuación. Dicen que pertenece a la FAI y tiene renombre muy siniestro. Traía camisa colorada y pistola al cinto. El otro, también armado, vestía mono azul. Estuvieron muy finos, y yo también. Más de una hora les detuvo mi conversación, que solo me costó 10 pesetas. Les convencí de que yo era pobre, como así es la pura y triste verdad, y obrera parada. Me hablaron con gran confianza de su triunfo, del cambio completo de la sociedad bajo un régimen comunista en el cual será ministro doña Pulquero. Pocos enterados están de cómo funciona la dictadura proletaria. Se hacen mil ilusiones de poderío y mando. No obstante, advierten que si por casualidad perdieran en esta lucha espantosa, tendrían que matar a todos los hombres de derechas antes de que los mataran a ellos. Cuentan, pues, con el exterminio de media España por la otra mitad. ¡Qué enorme tragedia! Me dio lástima hondísima de esta pobre gente. Anoche, a las altas horas, llamó un piquete de milicianos al portón de la casa donde tratamos de vivir 5 mujeres y 2 niñas. Otra criatura merodea por aquí. No la califico plenamente de mujer, es una espía que me sirvió en Madrid de cocinera y que traje conmigo sin sospechar que se iba a convertir en comunista. Los 10 y 7 escopeteros que entraron en mi zaguán se atreven a decirme: a estas 2 camaradas hay que darles comida, asistencia y habitación, de lo mejor que tengáis, no han cenado. No hay lumbre ni cena, alegué. Y era cierto, porque le basta a cada uno de nuestros días su propio afán y nada sabemos del siguiente amanecer. Pero me contestaron con siniestra sonrisa: pues, a robar, que bien conocéis el oficio. Aún añadieron otros pérfidos insultos que no quiero recordar. No temblaron los cimientos de la vieja casona, hincada en la aldea como un blasón de hidalguías y virtudes ejemplares. Las raíces sólidas y profundas no tiemblan, tampoco las de mi serenidad. Bien, esta mujer, que era una mujer que había sacado adelante por sí misma a su familia, hecha a sí misma, con su trabajo, se encontraba en una situación crítica. Ella escribió el diario a escondidas, gracias junto al cabo de una vela, y poco a poco fue perdiendo la vista. De hecho, al final de la guerra, por no haberse tratado durante la guerra, quedó ciega. Luego continuó escribiendo ciega. Tenía una plantilla que había ideado ella misma, en la que había, siguiendo las líneas, unos huecos. Ella con la yema de la mano izquierda iba viendo por dónde estaba ese hueco y escribía ciegas sus cuartillas. Estas cuartillas durante la guerra las escribía a escondidas de los militares que tenía en su casa y siguiendo los registros de sus días, de vez en cuando. Y claro, como ella escribía con toda claridad lo que estaba sufriendo, esas cuartillas fueron una consecuencia, un fruto más o una causa más de profundas angustias. Vamos a ver cómo hacía con las cuartillas. Día 6 de septiembre de 1936. Algunas de mis cuartillas están maltratadas por arrugas y dobleces. Las escribo a escape y las guardo donde puedo. Las primeras yacen dentro del respaldo de un antiguo sofá de caoba. Después, Josefina las ha recogido en un tubo de hierro que encontró en el desván y que ella escondía en el tronco de una palmera en el jardín. Anoche quiso comprobar la eficacia del escondite y volvió a casa palidísima, temblorosa. «Ha entrado alguien, no están allí las cuartillas, ¡qué horror!». Le di ánimos. «No te apures, tienen que estar. Busca bien, sin susto». Volvió a bajar con una linterna y regresó con la mano cortada por el filo de una hoja vegetal, pero con el tubo y su contenido. Ahora lo guarda en la repisa exterior de una ventana, entre la madreselva que sube por la pared.
Están destituidos de un modo fulminante casi todos los comités del Frente Popular y sustituidos por otros de la FAI, pleno Soviet. Y no tengo ninguna noticia de Ramón, ni una palabra sobre él. Así se pasan los días entre incertidumbres y ansiedades. Escasean el pan y el aceite, abundan el espionaje y la delación, los malos apetitos, las malas viles pasiones sueltas por los que llaman los comunistas sublime libertad. Otro domingo aldeano sin el gozo de las campanas, sin la bendición de una misa parroquial. Las últimas noticias de anoche por radio fueron estupendas para el gobierno. El alcázar toledano rindiéndose por minutos. Oviedo entregándose en el colmo de la desesperación militar y civil. En Guadarrama, tremendas derrotas fascistas. En Irún, páginas gloriosas por los leales bélicos. En los demás frentes continúan los fracasos revoltosos. Sus bombas no hacen explosión. Los tiros no dan nunca en el blanco. Y quedan inservibles hasta para el uso más modesto las frases: huir a la desbandada, espíritu desmoralizado, presas del terror y otras por el estilo. Vulgares y resobadas en la literatura guerrero-marxista hasta la saciedad. Antes de leerlas, ya las estamos viendo venir en los papeluchos que hoy se llaman prensa. Bueno, pues en este clima y con esas incertidumbres vivía un grupo de 12 mujeres, algunas de ellas niñas, mientras su marido Ramón de la Serna, Víctor de la Serna, era alcalde socialista en Cabezón de la Sal, un pueblo cercano. Él no movía un dedo sabiendo la situación de su exmujer por ayudarlo. Pero bueno, fue el que murió primero. Ella no asistió al entierro porque lleva muchísimos años que se tocaba con él, pero su hija, que Josefina de la Serna, que estaba también prisionera con ella, la permitieron asistir al entierro del padre, que, claro, se celebró con toda la parafernalia socialista. Evidentemente, la situación que tenía ella influía en cómo estaban esas mujeres. Vamos a ver cómo intentó ella de alguna manera también salvaguardar a esas mujeres y la valentía que tuvo para permanecer allí. Día 2 de octubre de 1937. Otoño magnífico y crecientísima zozobra. Mis hermanas creen que yo me debo marchar por mi situación literaria últimamente de acometividad contra la izquierda, cuando así me lo pidieron la conciencia y el corazón, y por tener 2 hijos con los facciosos moral y activamente. No tengo miedo ninguno por mí misma, acaso con imprudencia o temeridad que no son virtudes. Todos mis temores son por España, por mi gente, por lo que me interesa más que la vida. No saldré de casa ni del jardín. Esas serán todas mis precauciones. Y seguiré observando al pueblo, que hazaña desde esta orilla de la contienda. Muy bien. Pues en esas circunstancias tan horribles, ella no solo escribió el diario, que no tenía pensado publicar, también escribió 2 novelas. Una novela, que es esta, Retaguardia, que es la siguiente que vamos a publicar, en la que ella realiza un trasunto literario, narrativo, sobre lo que ella vivió y sobre las circunstancias de Santander, donde había un barco prisión que se llamaba Alfonso Pérez, donde estaban 1.500 personas de derechas. En ese barco, Alfonso Pérez, había muchos amigos de ella. En el barco, cuando hubo un bombardeo del Banco Nacional, entraron allí los milicianos, los prisioneros estaban en las bodegas y abrieron las escotillas de allí y retiraron a todos. A otros los cogieron, los encadenaron, los pusieron pesos y los tiraron vivos desde el Cabo de Peñas. Esto lo cuenta ella porque lo conoció en primera persona a través de testimonios de estos, de amigos y familiares. A la vez escribió esta otra novela, Luna Roja, o sea, era una mujer profundamente trabajadora. No me gustaría que se quedara ciega al final de la guerra.
que es Luna Roja. Luna Roja es un conjunto de relatos sobre la guerra civil que comienza con un relato de cómo era el ambiente prebélico en Madrid. Luego hay otro relato sobre creo que el primero es sobre la Revolución de Octubre del 34 en Asturias, y los siguientes son relatos sobre Santander y la zona rural de Santander, ya acontecidos en guerra, de personajes y sobre todo siempre suelen ser mujeres las protagonistas de sus obras. Bien, ¿y por qué publico todo esto? Ediciones 98 es una editorial que cumple justo en estos días 19 años, tiene una vocación literaria, no tenemos subvenciones, en contra de las subvenciones, en contra del clientelismo político, entonces publico lo que me da la gana, y además de publicar lo que me da la gana, como me juego mi dinero, tengo mucho cuidado de publicar grandes autores y grandes obras, porque me juego mi dinero, no así los que viven de subvenciones. Y entonces en el catálogo tengo desde el Premio Nobel de Literatura, Camilo José Cela, Álvaro Cunqueiro, el más grande prosista, bueno, uno de los más grandes prosistas gallegos, porque también era muy bueno. Tengo Stefan Zweig, pero libros inéditos de Stefan Zweig, Lazar Eugen, Walter Pater, otros autores, pero fundamentalmente me centro en autores españoles, en rescatar grandes autores y obras españolas. También pienso que en un país donde se publican 90.000 libros al año, ya veis los números que hay aquí, imagínense, si son 90.000 títulos al año, en 10 años son 900.000, a ver, eso no hay Dios que lo soporte. Y el consumo de CO2, que es lo que está tan de moda, bueno, el ataque al CO2, y el consumo de papel horroroso. Entonces, hay que publicar cosas, es responsabilidad del editor, publicar cosas que aporten algo a la literatura y al mercado editorial, y también obras que estén dentro del debate social actual. El debate social actual es la memoria histórica y la ley de memoria democrática. Entonces, yo tengo una línea. Soy partidario que se escuche a ambos bandos para evitar el desastre. En mi familia teníamos familias de los bandos, desastroso la situación de la guerra para todos ellos. Tenemos que conocer con los testimonios y las memorias de las personas que vivieron aquellos momentos qué ocurrió para no volver a repetirlo. Yo en estos momentos tengo la suerte de haber publicado la trilogía de la Guerra Civil de Venceslao Fernández Flórez. Dos de los libros son inéditos: el Terror Rojo, que se publicó en Portugal como Terror Vermelho, lo hemos traducido y publicado nosotros por primera vez en español. Después de la experiencia, ese libro es muy equivalente a Diario de una prisionera. Y qué suerte, porque resulta este libro prácticamente inédito también, porque tengo un inédito de Fernández Flórez en español y este prácticamente inédito de la más grande escritora y la más reconocida internacionalmente escritora que tiene España, y el diario de uno de los mejores escritores que tenemos. También tengo El Bosque Animado, que es una novela deliciosa, como ustedes saben. Luego, Venceslao Fernández Flórez hizo algo que también hizo Concha Espina: noveló, hizo un trasunto literario de lo que le aconteció, y entonces publicó Una isla en el Mar Rojo, que no sé si es esta, ¿vale? Y esta es equivalente a Retaguardia, que vendrá después cuando la publiquemos. Y luego, una vez que logró sobrevivir, por eso publicó esos libros, continuó escribiendo sobre la guerra y lo que le acontecía en la guerra, y publicó Crónicas de la Guerra Civil, que es este libro inédito. Y finalmente esta novela, un poco más sarcástica sobre lo que pasó en la guerra, que es esta. Bien, pues en esa contribución a la memoria española, ya que conozcamos lo que pasó para evitarlo, hemos publicado esta tetralogía, y vamos a publicar la pentalogía de la Guerra Civil de Concha Espina. Como quiero darles tiempo, o si quieren comentar cualquier cosa, ya vamos a poner el broche con una especie de valoración que hace la propia Concha Espina al primer año de cautiverio. Día 7 de julio de 1937. Temperatura deliciosa. Hoy hace un año que salimos de Madrid por 2 meses y con un equipaje efímero. Allí dejé la única cosecha de mi vida: mis libros propios, mi biblioteca, archivo, documentación literaria,
las comodidades nada excesivas de un hogar que yo sola aderecé a costa de mi sacrificio y labor. Conmigo estaba Luis desde su boda y también ha perdido su instalación de médico, su ajuar y la base de su carrera. La verdad que pocas veces me acuerdo de tales cosas, aunque los que carecemos en absoluto de rentas y beneficios económicos, no es cobardía que en la puesta de sol pensemos con alguna nostalgia en el malogrado fruto de nuestra obra. Por claves y alusiones de varias cartas madrileñas, sospecho que a Víctor le han robado también cuanto tenía. Nada sé de la casa de Ramón. Ellos son jóvenes y lograrán reponerse de tan injusto quebranto. Parece que el piso de Josefina en Goya se conserva. Todas hemos recordado hoy con añoranza el viaje del anterior 7 de julio. Nos trajo en su coche el suegro de Luis y comimos en el campo de Burgos, con sosiego y alegría, sin sospechar ni lejanamente que íbamos a pasar aquí un año de pobreza y esclavitud espantosas. Pues aquí. Ahora ya damos turno de palabra a ustedes, si desean comentar cualquier cosa o quejarse de otras. A ver, Julio, tú, por ejemplo, que eres un especialista en guerra civil, ¿qué opinas? Si quiere decir algo, Es que no venía preparado para hablar, ¿no? Bueno, simplemente, ¿tú qué opinas? ¿Que merece la pena rescatar estos libros? Hombre, sí, porque, como has dicho, era una gran escritora, yo he leído ya un par de ellos y merece la pena, lógicamente, como escritora y luego también por los motivos que has dicho. Que siempre es interesante, ¿no? Oír todas las opiniones, no solo la opinión mayoritaria. Bueno, yo creo que merece la pena, sí. Muy bien, pues hay una señorita ahí, me parece. Creo que colombiana, o sea, muchas gracias por eso. Ligeramente colombiana. Muchísimas gracias por la presentación. La encuentro muy interesante la lectura de los fragmentos. Me parece muy interesante el diálogo que establece Jesús en la necesidad de publicar obras de un bando de los dos bandos. Pero algo que sí quisiera discutir es la decisión de publicarlas inéditamente y no, por ejemplo, con un comentario, con una nota de edición, con, por ejemplo, una persona que investigue la guerra civil que haga un comentario sobre X trabajo o sobre la persona. Sí. Muy bien, pues eso tiene una razón de ser. Como sabe usted, cuando se hacen encuestas, sobre todo encuestas políticas, los encuestadores tienen una habilidad especial para hacer sesgos en las preguntas y conseguir los resultados deseados, ¿no? Yo pienso que el testimonio de Diario de una prisionera es tan claro y directo y tan específico que es comprensible para cualquier persona que tenga una mínima sensibilidad e inteligencia. Entonces, aquí intencionadamente quiero que la gente lea el libro, piense por sí mismo, se plantee las preguntas que se tenga que plantear y eso. No quiero un dirigismo de una introducción que siempre tiene algún propósito. Y incluso en el mundo académico también hay un sectarismo y también hay banderías. Y ese es el motivo. Entonces también pienso que es tan fluida la lectura y es de tal calidad la prosa de Concha Espina que por sí misma se expresa perfectamente y transmite sensaciones, transmite sentimientos y emociones y también da que pensar y reflexionar. Para evitar lo que tenemos que evitar, que es el conflicto y la intolerancia. Ese es el principal motivo. ¿Alguien más? Domingo. No, bueno, yo quería preguntarte, pero ya lo hemos comentado antes, si ibas a hacer ibas a sacar algún otro libro relacionado con la familia de Concha Espina, de su hijo, ¿no? Y si ibas a hacer alguna otra publicación de este tema. Pues muchas gracias, Domingo. Sí, ahora el propósito es publicar la pentalogía completa sobre la guerra civil de Concha Espina, que voy a explicar.
En el siguiente libro va a ser, no sé dónde tengo las cubiertas, aquí. El siguiente libro, de Retaguardia, tiene un prólogo de Víctor de la Serna, famosísimo periodista, que era su hijo mayor, por cierto, nacido en Chile, y como Ramón de la Serna, no confundir con Ramón Gómez de la Serna. Ambos chilenos. La conexión de Concha Espina con Iberoamérica es enorme porque fue nominada fue propuesta por el rey Alfonso XIII como embajadora de España en Iberoamérica, y también lo fue por la Segunda República. Ese tal era el estique de Concha Espina. Y justo en este libro hay un prólogo que es bastante inusual. Es el hijo presentando, dice, ¿en qué circunstancias Víctor de la Serna escribió este libro mi madre? Y dice, en la historia de la literatura universal es raro que un hijo prologue a la madre. Pues este es uno de los casos. Después de estos 3 libros, Luna Roja, Retaguardia y Una prisionera, van a venir 2 libros más. Uno, Alas Invencibles, que es una historia de aviación y de amor en Cantabria durante la Guerra Civil, y otro libro que se titula Princesas del Martirio. Y en Alas, a que todo el mundo conozca las barbaridades que se hicieron en los 2 bandos, ustedes conocerán perfectamente la película Las 13 Rosas. Bien, pues hizo una película sobre las 13 Rosas, pero no, lo que no se ha hecho una película sobre Princesas del Martirio, un libro que no se ha vuelto a editar desde el año 40. Princesas del Martirio es un libro que hizo Concha Espina porque se enteró a través de unos amigos que 4 enfermeras de la Cruz Roja Española, voluntarias que fueron a atender heridos en un hospital de sangre nacional en Somiedo, en Asturias, cuando estaban avanzando los republicanos, decidieron abandonar la posición, pero ellas, había enfermos en cama que estaban especialmente mal, y por atender a los enfermos con un nivel de humanidad, y eran chicas que habían ido voluntariamente, se estaban jugando la vida por atender a los enfermos de la Cruz Roja Internacional, estoy hablando. Entonces se quedaron con los enfermos. Cuando entraron los milicianos, mataron a los enfermos a tiros en las camas, y después a ellas las desnudaron, las violaron, y finalmente un pelotón de milicianas las fusiló, y como no acertaron, los milicianos la remataron en el suelo. Entonces, ahora creo que están en proceso de beatificación. Las dijeron que se podían salvar cuando estaban desnudas en el pelotón de fusilamiento si ellas renunciaban a su fe, y no renunciaron a su fe, y por eso las fusilaron. Entonces, creo que eso es un deber, publicar todas estas obras para conocimiento de todo el mundo y para evitar los hechos, vuelvo a decir. De más hijos de la Serna, hay un libro de Víctor de la Serna que es La ruta de los fulamontanos, sobre una serie de viajes que él hacía por el norte de España, a Asturias y demás, que es un libro que estoy considerando publicar. Aquí mi amigo Julio lo leerá y ya me dará una opinión favorable o desfavorable. Él conoce las obras porque tiene la amabilidad, gratis et amore, de revisar. O sea, si hay alguna rata, aquí consta, el culpable es Julio, que nos ha avanzado. Bueno, y no sé si hay alguna pregunta más. Si no la hay, una cosa muy importante para la supervivencia de los pobrecitos que defendemos de vender libros. En la caseta 401, que es la modesta que tenemos, de 1 metro, que es por ahí tienda a la izquierda, en el centro, donde están las unidades singulares, que está nuestra caseta y tienen el libro, por si quieren adquirirlo. Entonces, si tienen algo más o nada más, bueno, pues damos por concluido. Muchas gracias. Gracias.